Saludos y bienvenidos, estimados espectadores. 6 décadas o más y Cuba sigue en pie, manteniéndose en el corazón de uno de los enfrentamientos políticos y económicos más largos y crueles de la era moderna. Un bloqueo estadounidense continuo cuyas herramientas se renuevan y cuyas formas cambian, mientras el pueblo y el liderazgo cubanos siguen aferrados a sus opciones soberanas, a la revolución y a su legado desde su triunfo. Y cada año, una escena que es casi una constante dentro de las Naciones Unidas. Una abrumadora mayoría de los países del mundo exige el fin del bloqueo estadounidense, mientras que la resolución internacional sigue siendo incapaz de traducir ese consenso en una realidad tangible. Entre la lógica de la fuerza y la lógica de la legitimidad internacional surgen grandes interrogantes sobre la eficacia del sistema internacional, los límites del papel de las Naciones Unidas y el futuro de las relaciones entre La Habana y Washington. ¿Existe algún impacto del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y sus repercusiones en esto? ¿Cómo enfrenta América Latina el proyecto declarado de Trump para controlarla y hegemonizarla? ¿Existe aún una ventana para un diálogo real entre Estados Unidos y Cuba? ¿Está pagando Cuba el precio de sus principios y posiciones relacionados con su soberanía, independencia y apoyo a los pueblos libres del mundo, en particular a la causa palestina, de la cual nuestro invitado afirma que no abandonaremos su apoyo bajo ninguna circunstancia? Estimados espectadores, nos complace recibir en este diálogo a Su Excelencia el embajador de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán. Bienvenido, señor embajador, con nosotros en la pantalla de Al Mayadin. Comienzo con usted hablando de estas campañas que van en aumento, desde presiones y sanciones económicas estadounidenses que alcanzan niveles de un bloqueo cruel sobre Cuba y el pueblo cubano, acompañadas de campañas políticas y diplomáticas contra el pueblo y el liderazgo cubanos que han llegado incluso a la imposición de sanciones a la persona del presidente. ¿Cuál es su apreciación de la situación y la evaluación de este nivel de presiones, sanciones y bloqueos sobre Cuba por parte de la administración Trump? Bueno, primero que todo tenemos que decir que no solo está el bloqueo. Cuba se enfrenta ahora mismo a una guerra económica porque, como usted mencionó, el bloqueo se ha implementado durante los últimos 65 años con una condena abrumadora por parte de la Asamblea General de la ONU. Pero el costo del bloqueo para el pueblo cubano solo en un año es de alrededor de 7.500 millones de dólares, por lo que tiene un enorme impacto económico. Pero no solo existe el bloqueo. También tenemos el cerco petrolero implementado por el gobierno estadounidense desde el 29 de enero de 2026, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva amenazando a las empresas de terceros países con que si venden petróleo a Cuba, el gobierno estadounidense impondrá sanciones a esas empresas o países. Así que ahora mismo, durante los últimos 5 meses, Cuba solo ha recibido a finales de marzo un petrolero procedente de Rusia como ayuda humanitaria. Pero Cuba necesita para funcionar correctamente unos 8 petroleros al mes como el que recibimos en marzo. Así que se suponía que íbamos a recibir de enero a mayo alrededor de 40 petroleros y acabamos de recibir un solo petrolero, lo que tiene un enorme impacto humanitario. Por ejemplo, ahora mismo en Cuba tenemos más de 100.000 personas en lista de espera para cirugía, 12.000 de ellos niños. Tenemos médicos, tenemos hospitales, tenemos enfermeras, pero no tenemos petróleo. Y sin petróleo no tenemos electricidad. Y sin electricidad, los hospitales no pueden funcionar correctamente. Pero también tiene un impacto en el bombeo de agua. También tiene un impacto en la producción de alimentos. Si no tienes aceite, no puedes utilizar la maquinaria. Y si no produces comida hoy, mañana no tendrás comida para comer. También tiene un impacto importante en el sistema educativo. Contamos con instalaciones científicas muy conocidas donde producimos muchas vacunas y medicamentos que nuestra gente necesita. En este momento se enfrentan a un enorme desafío debido a la falta de electricidad. Tenemos más de 32.000 mujeres embarazadas que enfrentan desafíos porque no tienen el tratamiento adecuado por la falta de petróleo y electricidad. Así que ahora mismo es un momento muy difícil desde el punto de vista humanitario debido a esta orden ejecutiva del 29 de enero. Pero también tenemos la orden ejecutiva del 1 de mayo
que también fue firmada por el presidente Trump. Esta orden amenaza a las empresas extranjeras que puedan comerciar con Cuba o aquellas empresas que incluso estén pensando en tener comercio bilateral con Cuba, con que si tienen algún tipo de vínculo con Cuba, también se les impondrán sanciones, incluso cuando esos vínculos bilaterales no tengan nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, no es solo el bloqueo, también son las órdenes ejecutivas, pero también tenemos la persecución del programa de cooperación sanitaria de Cuba en todo el mundo. El gobierno estadounidense ha estado presionando a diferentes gobiernos para que cancelen esos programas porque dicen que los médicos cubanos representan una nueva forma de esclavitud, cuando la realidad es que muchas de las personas que reciben tratamiento de médicos cubanos están recibiendo atención médica por primera vez en sus vidas. Ahora ven que no pueden seguir recibiendo esta asistencia sanitaria debido a la presión que el gobierno de Estados Unidos está ejerciendo sobre sus gobiernos. Al mismo tiempo, tenemos esas amenazas y declaraciones hechas por los más altos líderes del gobierno de Estados Unidos, como el presidente y el secretario de Estado, diciendo que están listos para apoderarse de Cuba. ¿Están listos para apoderarse de Cuba fácilmente? ¿Van a bombardear y destruir todo en Cuba? Entonces Cuba está lista para un diálogo con Estados Unidos. Esta es nuestra principal prioridad. Pero al mismo tiempo, estamos preparados para afrontar y defendernos si alguien intenta atacarnos. Capacidad de resistencia y escenarios de agresión militar. Hablaremos durante este diálogo sobre este rumbo, pero usted concluyó con una frase que también la he escuchado decir antes. Señor embajador, usted dijo: enfrentaremos con una respuesta contundente cualquier intento de invadir Cuba y este enfrentamiento vendrá del pueblo cubano. Usted ha enfatizado en más de una declaración que la voluntad cubana está presente para defender su independencia y que no ha cambiado desde los años 70. Y aquí la pregunta se plantea por sí sola. Después de todas estas sanciones que han llegado a su límite extremo, ¿sigue esa fuerza del pueblo cubano sin verse afectada? ¿Vislumbran realmente a través de los despliegues estadounidenses actuales en la región del Caribe un escenario de invasión o una operación militar estadounidense contra Cuba? Bueno, creo que existe un riesgo real de agresión militar contra Cuba, incluso cuando no hay justificación ni base legal para dicha agresión. Basta con escuchar lo que el presidente de los Estados Unidos, secretario de Estado y otros miembros del gobierno estadounidense han estado diciendo consistentemente durante los últimos 5 meses. Así que no somos ingenuos. Como dije, nuestra principal prioridad es establecer un diálogo con los Estados Unidos en igualdad de condiciones, basado en el respeto y la soberanía, basado en el respeto a la independencia, en la reciprocidad y también en la no injerencia en los asuntos internos. Creemos que hay muchas áreas en las que tenemos oportunidades de cooperación beneficiosa para ambas partes y podemos hablar de ello brevemente en los próximos minutos. Pero al mismo tiempo, debemos estar preparados para afrontar un escenario diferente. Somos un pueblo pacífico, somos un país pacífico. Siempre intentamos resolver nuestras diferencias mediante el diálogo pacífico, pero al mismo tiempo creo que el pueblo cubano conoce muy bien el valor de nuestra independencia y el valor de nuestra soberanía. Hemos luchado por ella durante los últimos 67 años, desde el inicio de la revolución. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a una amenaza. Y sí, creo firmemente que la mayoría del pueblo cubano está dispuesta a defenderse si alguien intenta invadir nuestro país. Nuestro pueblo trabaja arduamente para encontrar una solución a los desafíos que enfrentamos ahora. Pero de hecho, Cuba enfrenta el impacto humanitario de esta guerra económica. El sistema de salud en Cuba, por ejemplo, sigue funcionando incluso con más de 100.000 personas en la lista de espera para cirugía. Hay mucha gente que acude al médico y recibe atención médica. Nuestros niños siguen yendo a la escuela y recibiendo educación. Antes iban por la mañana y por la tarde. Ahora salen por la mañana o por la tarde, pero el sistema sigue funcionando. Seguimos produciendo alimentos. Estamos aumentando nuestra producción de petróleo. Estamos aumentando nuestra capacidad de refinación para la producción nacional de petróleo.
Estamos instalando muchos paneles solares para no depender del petróleo en la generación de electricidad por el momento. Así que como sociedad estamos haciendo mucho para salir adelante y superar esta situación. Quizás entre las cosas que los adversarios de Cuba no han entendido está la identidad del pueblo cubano y la particularidad de esta identidad basada en la firmeza y la resistencia. Sin embargo, discúlpeme, señor embajador, hay quienes dicen que tras estas sanciones que han alcanzado su apogeo, y estamos hablando de una realidad trágica, como si fuera un castigo colectivo que llega al punto de una ejecución lenta, por así decirlo, a través de esta guerra económica y este bloqueo impuesto al pueblo cubano, surge la pregunta, ¿sigue siendo el pueblo cubano realmente capaz de confrontar, tal como lo hizo en las décadas pasadas, cuando hizo fracasar incluso el modelo de invasión terrestre o la operación militar que se conoció como Bahía de Cochinos? ¿Posee el pueblo cubano todavía esta capacidad real de resistencia? ¿Y cómo podría explicar a la opinión pública la vigencia de esta capacidad para enfrentar cualquier escenario, incluyendo una operación o invasión militar terrestre estadounidense? Bueno, si vieron lo que pasó en Cuba el 1 de mayo durante el desfile del Día de los Trabajadores, estoy seguro de que vieron que 500.000 de personas, no solo en La Habana, y más de 6 millones en toda la isla, salieron a las calles para decir que el pueblo cubano apoya la revolución cubana y está listo para defender nuestra soberanía e independencia. Así que si alguien necesita un ejemplo, si alguien necesita pruebas de que el pueblo cubano está listo para defender su soberanía, su independencia, su libertad y su revolución, solo tiene que ver lo que pasó en Cuba el 1 de mayo hace apenas un mes. Pero algo similar ocurrió después de que el gobierno de Estados Unidos decidiera acusar a nuestro expresidente y líder de la revolución, el general Raúl Castro Ruz, de lo que consideramos una acusación calumniosa. Todo el pueblo cubano volvió a salir a las plazas y a las calles para decir que estamos con la revolución y listos para afrontar este desafío. Y nos hemos estado preparando para este momento durante muchos años. ¿Qué lecturas o implicaciones les han llegado respecto al anuncio de los Estados Unidos el pasado 20 de mayo al dirigir esta acusación contra el líder cubano Raúl Castro Ruz? ¿Y cuál es su interpretación de tal medida, especialmente cuando estamos también ante el anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones a la persona del presidente cubano Miguel Díaz-Canel? Bueno, el gobierno estadounidense está buscando un pretexto para una agresión militar contra Cuba. Primero dijeron que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual es mentira. Nadie puede creer que un país pequeño con apenas 10 millones de habitantes y una economía pequeña pueda representar una amenaza para el gobierno estadounidense. Después dijeron que estamos comprando 300 drones para atacar territorio estadounidense, lo cual también es una gran mentira. Nadie puede creer que Cuba esté dispuesta a atacar a la mayor potencia militar del mundo. Después se hicieron acusaciones contra nuestros líderes, contra el líder de la revolución, el general de ejército Raúl Castro Ruz, y también contra nuestro presidente. Están tratando de dividirnos y crear una brecha entre el gobierno y el pueblo, lo cual es imposible porque el pueblo cubano sabe muy bien lo que está sucediendo. Por lo tanto, señor embajador, es como si usted dijera que estas sanciones o este bloqueo han fortalecido la identidad del pueblo cubano en lugar de debilitarla. Si es así, ¿qué se requiere? ¿Qué se le exige a Cuba cuando hablamos de un proceso de negociaciones? ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para hablar de una nueva página entre Washington y La Habana? Bueno, en primer lugar, como les dije, estamos listos para el diálogo. De hecho, hemos anunciado que se han celebrado 2 rondas de conversaciones bilaterales entre delegaciones de ambos países. Estamos haciendo todo lo posible para establecer una agenda bilateral y definir las áreas en las que estamos preparados y tenemos oportunidades de cooperación entre nuestros gobiernos. Por ejemplo, la migración es un área en la que hemos cooperado durante muchos años y en la que podemos tener una cooperación bilateral fructífera. El combate al tráfico de drogas es otra área en la que estamos preparados y tenemos experiencia cooperando con el gobierno de Estados Unidos. También existen oportunidades de negocios e inversión. Si el gobierno de Estados Unidos realmente cree que somos un gobierno fallido,
no necesita imponer un bloqueo o un embargo a Cuba. Si realmente quieren cambiarnos, deberían permitir que las empresas estadounidenses vayan a Cuba e inviertan en Cuba. También deberían dar a los ciudadanos estadounidenses la oportunidad de viajar libremente a Cuba como lo hacían antes. Cuba fue el primer destino para las compañías de cruceros con sede en Florida hace 8 años. Muchos ciudadanos estadounidenses viajaron a Cuba, regresaron a Estados Unidos y recomendaron a otros estadounidenses que viajaran allí, ya que era un país diferente, pero no representaba ninguna amenaza para su país. También tenemos cooperación en el ámbito de la salud. Cuba produce muchos productos biotecnológicos que podrían ser útiles en Estados Unidos. Estamos produciendo, por ejemplo, un producto biotecnológico para el Alzheimer. Aquí en Estados Unidos, 7 millones de personas padecen Alzheimer, por lo que esta es un área donde también tenemos oportunidades de cooperación. La cooperación científica, cultural y deportiva también es posible. Así que hay mucho margen para la cooperación. Somos países vecinos. Tenemos diferencias en cuanto a política exterior, pero al mismo tiempo tenemos muchas oportunidades en cuanto a relaciones bilaterales y hemos demostrado en el pasado que esto es posible. Es posible entablar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Es posible tener un tipo diferente de relación entre Cuba y Estados Unidos basada en el respeto, en la cooperación y en el intento de encontrar soluciones a nuestras diferencias de manera pacífica. ¿Qué es lo que Estados Unidos le pide a Cuba? Usted señaló 2 rondas de encuentros entre las delegaciones cubana y estadounidense y relacionado con esto surge también una pregunta sobre los acontecimientos, especialmente aquí en la región, donde ha quedado en evidencia el fracaso y la incapacidad estadounidense para lograr objetivos declarados de la agresión contra la República Islámica de Irán. ¿Cómo se puede interpretar el intento de buscar otras opciones para que Estados Unidos escape de su fracaso en Irán, buscando algún logro en el cual se coloque a Cuba de una forma u otra? ¿Y hasta qué punto se ve afectada Cuba en el curso de las negociaciones o en la opción de una acción militar en su contra por parte de Estados Unidos por la trayectoria del enfrentamiento estadounidense-iraní o por los desenlaces que puedan cerrar este enfrentamiento? Bueno, en cuanto a las conversaciones bilaterales, este es un tema muy delicado. No he participado en este diálogo, así que solo puedo decirles, como ya mencioné, las áreas donde vemos oportunidades de cooperación. Al mismo tiempo, tenemos esas declaraciones públicas que ya mencioné sobre la toma de Cuba, lo cual no contribuye a generar confianza en un diálogo bilateral. Respecto al tema de Irán, en primer lugar debemos decir que la agresión militar contra Irán es una violación masiva del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas. Creo que no debería haber relación entre lo que sucede en Irán y lo que debería suceder en Cuba. Como les dije, lo que hicieron en Irán es una violación masiva de la Carta, una violación masiva del derecho internacional y una violación del derecho internacional humanitario. Y si deciden seguir adelante con una agresión militar contra Cuba, también será una violación masiva del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas. Pero como ya les comenté, lo importante es que estamos haciendo todo lo posible por encontrar una solución pacífica a esta situación. Al mismo tiempo, estamos preparados para afrontar un escenario completamente opuesto. ¿Cómo evalúan la realidad de este enfrentamiento y esta firmeza iraní frente a la agresión israelí y estadounidense contra la República Islámica de Irán? Y surge otra pregunta, señor embajador. ¿Por qué Cuba está expuesta a todo lo que está expuesta? ¿Se debe esto a sus principios vinculados a la independencia y la soberanía como Estado o a sus opciones de apoyo a los pueblos libres del mundo, en particular a la causa palestina? ¿Se consideran estas algunas de las razones que impulsan a los Estados Unidos a continuar en este rumbo para intentar hegemonizar a Cuba, y no solo a Cuba, sino a América Latina en su conjunto, como dice Trump? Cada vez que me preguntan sobre la verdadera causa de este enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, siempre doy la misma respuesta. Creo que la verdadera razón es que Estados Unidos no puede aceptar que un país pequeño como Cuba, a solo 145 kilómetros de Florida, les diga que no pueden venir a Cuba a decirnos lo que tenemos que hacer. Somos un país independiente, tenemos una política exterior basada en principios. Uno de los principios de esta política exterior es nuestro apoyo a la causa palestina. Al mismo tiempo,
Esta es una de las principales diferencias entre nosotros y Estados Unidos. Todos saben que Estados Unidos ha apoyado a Israel durante muchos años. Han utilizado el veto en el Consejo de Seguridad en numerosas ocasiones, intentando impedir que la comunidad internacional condene lo que los israelíes han cometido en los territorios palestinos durante años. Pero no se trata solo de la causa palestina. También se trata de nuestro apoyo a la causa saharaui. También se trata de nuestro apoyo a Puerto Rico y a su independencia. También se trata de nuestro apoyo a la lucha contra el apartheid en África. Creo que estos también son temas que influyen en la política estadounidense hacia Cuba. Pero como ya les dije, esto es algo que no va a cambiar. No podemos modificar nuestros principios en materia de política exterior, del mismo modo que no podemos cambiar nuestro sistema político ni nuestros asuntos internos solo porque alguien más venga y nos diga lo que tenemos que hacer. Esto no está sobre la mesa ahora. No lo estuvo en el pasado ni lo estará en el futuro. Señor embajador, se nos terminó el tiempo, pero no puedo dejar de pedirle un mensaje que desee enviar, especialmente a la luz de lo que el pueblo cubano demuestra en términos de fuerza, firmeza, patriotismo y determinación, así como su apego a su derecho a la soberanía e independencia. ¿Qué mensaje desea enviar al mundo entero y en particular a las Naciones Unidas ante lo que presenciamos de este bloqueo injusto contra un pueblo digno como el pueblo cubano? ¿Qué usted dice al respecto? En primer lugar, queremos agradecer el apoyo que hemos recibido de los Estados miembros de las Naciones Unidas, de la inmensa mayoría de ellos y también del sistema de la ONU. Hemos recibido mucha ayuda de diferentes países y regiones. No quiero mencionar a nadie en particular para no dejar a nadie fuera, pero nos han brindado un gran apoyo ante la situación que estamos viviendo. Nuestro mensaje al mundo es que somos un pueblo pacífico, somos un pueblo solidario. Todos saben que Cuba ha participado en numerosos programas de solidaridad en todo el mundo. Estamos trabajando para construir un sistema que beneficie a nuestro pueblo. Estamos trabajando para construir una realidad diferente en Cuba, ni mejor ni peor, sino una realidad diferente. Un sistema político y económico que ayude a nuestro pueblo y le brinde las mejores condiciones. El sistema de salud en Cuba es uno de los mejores del mundo. Todos saben que esto se debe a la revolución, no a lo que teníamos antes de la revolución. Nuestro sistema educativo también goza de gran reconocimiento internacional. Así que creo que lo único que pedimos es dejen vivir a Cuba, dejen que el pueblo cubano avance y construya su propio futuro por sí mismo, sin que nadie venga a decirle lo que tiene que hacer. Estamos dispuestos a dialogar con todos sobre este tema y también a defender los logros alcanzados durante estos 67 años de revolución. Muchas gracias por la invitación. Señor embajador Ernesto Soberón Guzmán, embajador de la República de Cuba ante Naciones Unidas, muchísimas gracias por participar con nosotros en este diálogo en la pantalla de Al Mayadin.